Carlos Correa, el jugador boricua del equipo de los Twins de Minnesota y exjugador del equipo de los Astros de Houston, ya habría tomado una decisión para la campaña del 2023. Y es que el pelotero boricua, según reportó justamente el diario boricua El Nuevo Día, estaría tomando una decisión de salirse de su contrato que está ligado prácticamente con el equipo de los Twins de Minnesota hasta la temporada 2024. Y es que el pelotero de Puerto Rico tiene una cláusula en la cual él se podría salir de su contrato en lo que es la siguiente temporada de la campaña regular. Y evidentemente Carlos Correa lo que busca es evidentemente ganar mucho más dinero de lo que el equipo de los Twins de Minnesota le había estado dando. De hecho, el contrato actual de Carlos Correa, es decir, lo que está cobrando, o lo que más bien el equipo de los Twins de Minnesota le van a pagar en este año, o si más bien ya le han terminado de pagar al término de la temporada, son $35,100,000. Esto es lo que está ganando el pelotero boricua, al menos en este año. Esto, los datos según el portal web Spotrac, en donde todos ustedes pueden tener también acceso para ver los diferentes contratos de los diferentes beisbolistas y deportistas alrededor del mundo. Y es que Carlos Correa, si bien tuvo muy buenos números en esta temporada, no fue el Carlos Correa de temporadas regulares, o al menos el Carlos Correa que estábamos considerados, o estábamos más bien acostumbrados a ver en el béisbol con el equipo de los Astros de Houston. De hecho, sus numeritos de Carlos Correa en este año son nada más y nada menos que de 22 cuadrangulares, 64 carreras remolcadas. Además, dejó un promedio de bateo el señor Carlos Correa de 291. Si bien mejoró el promedio de bateo en comparación con el año pasado, donde tuvo 279 con el equipo de los Astros de Houston, conectó 4 cuadrangulares menos, y en el año con el equipo de los Astros de Houston pudo remolcar 92 carreras, siendo su segunda temporada más alta en cuanto a producción con el equipo de los Astros de Houston. De hecho, en la temporada 2017 pudo conectar su segunda temporada con mayores cuadrangulares, 24, pero la anterior fue de 26 con el equipo tejano, ahí donde pues prácticamente dejó corazones rotos Carlos Correa. Y es que ahora Jeremy Peña es el shortstop titular del equipo de los Astros de Houston. Pero evidentemente, ante estas declaraciones de Carlos Correa, el cual voy a citar y lo voy a poner también aquí en la pantalla, dice: con el año que tuve, la salud y estando en el mejor momento de mi carrera a los 28 años, la decisión correcta es esa. Eso en la entrevista que le dio El Nuevo Día ahí el pelotero boricua a justamente ese diario de Puerto Rico, en el cual pues Carlos Correa ya ha tomado la decisión de no continuar con el equipo de los Twins de Minnesota. De hecho, desde que se firmó a Carlos Correa parecía algo bastante raro, honestamente, ver a Carlos Correa con el uniforme de los Twins de Minnesota y no con el uniforme del equipo de los Astros de Houston. Evidentemente tendremos que ver qué es lo que decide Carlos Correa en un futuro. Evidentemente ya no va a estar con el equipo de los Twins de Minnesota, pero vamos a ver cuál es ese equipo que le puede ofrecer esos 35 millones que estaría dispuesto el equipo de Minnesota a pagar, pero que al menos el pelotero boricua ha decidido no ejercer esa cláusula. ¿Cómo funcionan específicamente esas cláusulas? Creo que es algo bastante importante que hay que aclarar. Y es que cuando los contratos de grandes ligas, los peloteros a través de las diferentes agencias, que en este caso la agencia del pelotero del equipo de los Twins de Minnesota hasta el día de hoy, como es el caso de Carlos Correa, el cual es Boras Corporation, ustedes se podrán dar una idea efectivamente de quién es el agente. Estamos hablando del señor Scott Boras. El nombre de la agencia como tal es Boras Corporation. Han decidido, a final de cuentas, a través de Carlos Correa, que se establezca lo que es una cláusula para el segundo año de su contrato que tenía con el equipo de los Twins de Minnesota, en el cual ahí se le da la libertad al jugador si quiere ejercer justamente ese año de contrato con el equipo de los Twins, o si decide salir al mercado, a la agencia libre una vez más. Y es que Carlos Correa, la verdad, está bastante joven, tiene 28 años de edad todavía el pelotero de Puerto Rico, así que tiene mucha experiencia en el béisbol, ya ganó un título de Serie Mundial con el equipo de los Astros de Houston, así que cualquiera podría pensar que evidentemente puede hacer muchísimas cosas más todavía en el béisbol de las grandes ligas. De hecho, pues hay ya equipos que me imagino que deben de poner en el radar a Carlos Correa.
Quizás uno de ellos evidentemente siempre se le va a terminar ligando con el equipo de los Astros de Houston para ver un futuro regreso de Carlos Correa. Sabemos que igual ya José Altuve está llegando a una etapa madura en su carrera en las grandes ligas y que a lo mejor le quedarán unos 5 o 6 años en el mejor béisbol del mundo. Y a lo mejor, ¿por qué no volver a ver a Carlos Correa con el equipo de los Astros de Houston? A lo mejor ver a Carlos Correa igual con el equipo de los Yankees parece ser una posibilidad. Evidentemente eso es algo que se estuvo sonando en lo que fue el periodo de receso de la temporada pasada, en la que pues hubo esa famosa huelga de los peloteros y de los dueños de los equipos de grandes ligas. Evidentemente vamos a ver qué es lo que sucede con Carlos Correa, pero al menos un servidor cree y considera que la decisión de Carlos Correa a final de cuentas es la correcta. Está bien, es un pelotero muy joven y que puede ofrecer todavía muchísimo más de lo que ofreció tanto con el equipo de los Astros como con el equipo de los Twins de Minnesota. Habrá que ver quién es el equipo que quiera evidentemente tener un contrato tan largo. De hecho, Carlos Correa es el mejor pagado del equipo de los Twins de Minnesota, muy por encima de lo que está ganando por ejemplo Gary Sánchez, que tiene $9 millones anuales, y por supuesto Gio Urshela, que tiene $6.550.000. Esto datos que nos puede proporcionar Spotrac, y al igual que una nota de mi compañero y amigo Luis Gilbert López ahí en el portal de conbasesllenas.com, el cual ustedes pueden revisar aquí en la descripción. Se van a la parte de Twins de Minnesota y ahí tienen toda la información acerca de lo acontecido con el pelotero boricua, que prácticamente estaría ya saliendo y firmando su salida, no solo del equipo de Minnesota, sino también evidentemente de la división central de la Liga Americana. Para muchos la división más débil de lo que es el béisbol de todas las grandes ligas. Vamos a ver en dónde puede terminar el jugador Carlos Correa. Honestamente a mí me gustaría que regrese al equipo de los Astros de Houston, aunque tampoco voy a descartar y tampoco quito el dedo del renglón de que Carlos Correa podría ofrecerle muchísimo al equipo de los Yankees de Nueva York. Creo que sería una historia bastante interesante para ver en el 2023. Evidentemente tendrán los Yankees que ir primero por Aaron Judge y después por otro tipo de peloteros como el de la talla de Carlos Correa, pero me parece que va a estar interesante de nueva cuenta el mercado de los paradores en cortos en la MLB. Trea Turner también va a ser agente libre la siguiente temporada. Esto siempre y cuando no decida ejercer una opción o algún tipo de contrato de arbitraje con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. De hecho, eso estábamos platicando con nuestro compañero y amigo Eric Aguirre en las transmisiones pasadas, en los diferentes comentarios en vivo que hemos transmitido en ¿Qué pasa MLB?, en donde nos decía que justamente Trea Turner decidió, al igual que los Dodgers, pausar justamente esas conversaciones de nuevo contrato hasta que termine la postemporada 2022. Y de ser así, si Trea Turner no decide ejercer a lo mejor alguna opción que le dé el equipo de los Dodgers, estaremos viendo tanto al señor Carlos Correa como al señor Trea Turner en el mercado de agentes libres de la siguiente temporada. Sin duda un mercado que estaría pues prácticamente con los precios por los aires, con peloteros de gran calidad como es Trea Turner y Carlos Correa. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye bye.